Buenos días, hoy hablamos con Xavier Sanz Llorens, infectólogo y miembro de la Comisión Asesora para el Coronavirus del MINSA. Empecemos con la ley seca. Alegaron en un principio, de hecho usted lo explicó, que la ley seca se puso por temas de violencia doméstica y para que la gente no se gastara la plata en alcohol. ¿Cuáles fueron los motivos, las razones, las cifras para eliminarla? No, en realidad no es que se haya eliminado del todo, sino que se ha quizás atemperado un poco, ¿no? En el sentido de que quizás un consumo racional de poca cantidad es una costumbre social no solamente en Panamá, sino en todas partes del mundo. Y si se hace de forma moderada, pues en realidad no va a haber mucha afectación, ¿no? Entonces, Pero ¿hubo algún sustento, alguna cifra en la que se basaron? Porque si hablaban de violencia doméstica, ¿se redujo o se aumentó con la ley seca? ¿Me explico? sí, el Ministerio de Seguridad en las reuniones que teníamos siempre nos decía que el alcohol inducía violencia intrafamiliar y todo esto, ¿no? Y tenía datos de que durante la ley seca esto disminuyó. La pregunta más dirigida hacia su expertise es cuál es la consecuencia de eso, tomando en cuenta que en teoría el alcohol baja las defensas, o sea, si no habría más exposición al virus, por ejemplo. No, para que el alcohol baje las defensas o altere la inmunología de la persona, se necesita realmente consumo de alcohol exagerado y crónico por mucho tiempo. Pero un consumo moderado y de poco tiempo de duración no afecta realmente la inmunología de las personas. Ya hablaron de la ley seca, de soltarla, no se ha hablado de los ejercicios, para salir a hacer ejercicios, ni la salida de los niños. ¿Qué me puede decir al respecto? ¿Cuál sería su recomendación? No, yo creo que más importante que liberar la ley seca, evidentemente tiene que ver con el ejercicio físico y poder salir a tomar sol, ¿no? La población joven sobre todo y la población que regularmente hace ejercicio porque la salud física influye en la salud mental, ¿no? Entonces, a mi juicio, el ejercicio físico bien regulado, ir solo o en grupos muy pequeños de dos, tres personas, con el distanciamiento adecuado y por calles donde haya suficiente espacio, realmente tiene muy poco riesgo de transmisión, ¿no? Así que yo creo que eso es algo que debería permitirse. Ampliando un poquitito las horas de salida, quizá nos evitaría un poco la aglomeración que se está viendo en sus supermercados. Es posible, eso es posible, ¿no? Eso hay que estudiarlo bien porque eh, a nivel de la sociedad uno puede ver que cuando uno relaja una medida hay formas como de traspasar la ley, de transgredirla, ¿no? Entonces uno puede pensar eso, que parece muy lógico, pero una vez que se instaura ya veremos algunas alternativas y algunas opciones o algunas desviaciones de grupos para tratar de, de quebrantar la ley o de desviarse de las recomendaciones, ¿no? Doctor, aterricemos lo del RT. Si en teoría sigue menor a 1, ¿por qué seguimos viendo que aumentan los casos? La R no depende exclusivamente del número de casos diarios. De hecho, el número de casos diarios se ha mantenido como en una meseta, en un plató, ¿no? Entonces, si se mantiene en un plató, quiere decir que la R no va a subir de ese plató también, ¿no? Porque el número de casos se mantiene más o menos similar a través de los días. Y lógicamente, pues la R también va a depender del tiempo de duplicación de los casos, va a depender del número que se va acumulando de gente que ya probablemente es inmune y de la baja, por ejemplo, la disminución o el mantenimiento de la ocupación de cuidados intensivos. O sea, la R depende de varios factores. Por eso que la R se ha mantenido más o menos ahí, ¿no? Pero lo que hemos visto es que el número de pruebas positivas, el porcentaje de pruebas positivas, de acuerdo a la cantidad de muestras tomadas, sí parece que está disminuyendo. Pero ¿cuáles son las proyecciones cuando abra esto? Las proyecciones son las que se han visto en muchas partes del mundo, ¿no? Nosotros vamos a tener seguramente rebrotes o picos pequeños intermitentes a lo largo de este año, ¿no? Entonces, la idea es que esos rebrotes o esos picos intermitentes en ningún momento amenacen con sobrepasar la capacidad hospitalaria, ¿no?
para poder seguir manteniendo medidas de mitigación y no tener que regresar a cuarentena absoluta. ¿Cuáles son las posibilidades de que exista un subregistro, tomando en cuenta que los resultados de las pruebas están demorando entre 72 y 96 horas? No, subregistro no. A mí no se me ocurre que el subregistro sea importante porque se están tomando las pruebas. Lo que pudiera haber es una especie de brecha para detectar los contactos. Si yo espero 3 días para reportar una prueba, lógicamente esa persona, si no cumple el aislamiento estricto, pudiera tener más contactos que si yo la reporto el mismo día y obligo al aislamiento. Y obligo no solamente al aislamiento de esa persona, sino también investigo a todos los contactos y también los obligo al aislamiento hasta que se hagan las pruebas. ¿No sería bueno hacerle pruebas a los que están trabajando o a los contactos, aunque sean asintomáticos, de los positivos? ¿Por qué no ampliar esto si tienen las pruebas? Para eso se necesita una inmensa cantidad de pruebas. Entonces, acordémonos que cuando la persona no tiene síntomas, aunque sea un contacto cercano, la posibilidad de detectar la infección, la sensibilidad de la prueba es más o menos 30%, 20 a 30%. O sea que el 70% puede tener una prueba negativa y a lo mejor sí está infectado. Y lo vamos a detectar después cuando empieza a tener síntomas. Entonces vamos a tener necesidad de malgastar, por llamarlo de alguna manera, muchísimas pruebas que realmente nos pueden ayudar más para detectar los casos sintomáticos de una manera más precisa. Existe la posibilidad de un subregistro de muertos, tomando en cuenta que varias funerarias han hablado de un aumento en los muertos que han atendido y la ministra Turner dijo que no a todos se les está haciendo autopsia. A ver, subregistro de muertes yo creo que es bastante más difícil que ocurra y sobre todo en Panamá, que ha sido realmente transparente en ese sentido e incluso se han hecho pruebas, aunque no se haga la autopsia, por ejemplo, se han hecho pruebas en los cadáveres, por ejemplo, que mueren por un proceso respiratorio, aunque no fueran sospechosos. Entonces ahí se han detectado algunas muertes que están ligadas a COVID, ¿no? Entonces yo no creo que haya tanto subregistro de muerte, pero la única forma de saberlo quizás sería hacerle la prueba a todas las muertes. Lo que pasa es que eso es impráctico, ¿no? Por ejemplo, aquí en Panamá Sí, si mueren no más se o las menos. están haciendo a los que trabajan y a los asintomáticos cercanos a los contactos, no tendría mucho sentido hacérselo a todos los muertos, ¿no? Exacto, yo creo que realmente hay muy poco subregistro en ese sentido. Hay que acordarse que, por ejemplo, en Panamá tradicionalmente hay como 60 muertes diarias por todas las causas que pueda haber, ¿no? 60 al día. Entonces, lógicamente, lo que hay que buscar es las personas que han fallecido que tuvieron algún cuadro respiratorio. Esas son las personas que a lo mejor se les debería buscar el COVID, ¿no? Pero son 60 al día. Entonces, una forma de calcular eso es una técnica estadística epidemiológica que se llama exceso de mortalidad. Por ejemplo, yo me voy 5 a 7 años atrás y calculo toda la mortalidad que ha habido por semana en el país, ¿no? Y eso se mantiene bastante constante a lo largo del tiempo. Entonces, ahora, por ejemplo, en esta semana yo calculo cuál es la mortalidad en estas semanas del 2020 y la comparo con las cifras anteriores y uno puede más o menos tener una idea del exceso de mortalidad y muy probablemente ese exceso pudiera ser atribuido a COVID, ¿no? ¿Algún avance en las vacunas o en los tratamientos? Bueno, avance en tratamiento ha habido. Por ejemplo, hay un fármaco nuevo, bueno, no es tan nuevo, pero es un fármaco que recientemente se ha demostrado que tiene beneficio en COVID, que es el Remdesivir de la compañía Gilead. Así que ojalá, lo que pasa es que la compañía Gilead es una compañía relativamente pequeña y no tiene una capacidad de producción masiva, ¿no? Entonces, inicialmente Estados Unidos se va a llevar todo lo que produzcan, pero ya hay conversaciones con otras compañías que pueden fabricarlo en gran escala para que sea distribuido en todas partes del mundo, ¿no? Y ahora también hay científicos holandeses, científicos alemanes, incluso de Israel, que han identificado unos anticuerpos monoclonales, unos anticuerpos que pudieran ser usados no solamente para el tratamiento del virus, porque lo neutralizan, sino también para prevenir por lo menos por 1 o 2 meses la adquisición del virus, ¿no? Ahora, eso acaba de salir. Para que haya la producción masiva también puede tardar 1, 2, 3 meses, pero ya por lo menos son indicios de que este año a lo mejor vamos a tener formas de mejorar el pronóstico de la enfermedad y eso es una noticia muy buena, ¿no? Mientras se espera que haya vacunas efectivas.
Gracias, doctor, por acompañarnos hoy.